precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con él. La Biblia es eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya. El tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Cristo viene. La red presenta la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios con nuestro hermano El Señor ahora quiere que te levantes. Ricardo Claure, Levántate ahora. para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Lloremos juntos de todo corazón. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, subimos a tu presencia, Señor, para darte gracias, Padre, porque eres Dios bueno y omnipotente, que nos permites estar en este lugar para alimentarnos de la palabra profética del fin de los días, Señor, porque ahora entendemos las cosas como han sido escritas y podemos saber claramente que tu venida está cerca. Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te clamo ahora, toma mi vida, toma mi corazón, toma mi alma, toma todo mi ser. Quiero recibir palabra tuya, discernirla en el Espíritu, no perder ni una coma, ni una tilde, Señor, de lo que vamos a ver a través de este documental profético. 2 horas, Señor, de completa concentración en el Espíritu de Dios para poder alimentarnos, Señor, de todo lo que tú has determinado que entendamos al fin de los días. Gracias te damos. Gracias, mi Salvador, en el nombre de Jesús. Y tomamos autoridad sobre toda fuerza espiritual maligna que se mueve en las regiones celestes. Los atamos ahora. Los echamos fuera ahora. Ahora. Fuera. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor.
porque eres el Dios de Israel y has dado autoridad a tu pueblo contra las fuerzas espirituales enemigas que batallan contra el alma. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La presencia del Señor, en ese silencio propio del lugar santísimo, en ese reposo de la presencia del Señor. Yo te ruego que abras tu Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 30, verso 12 al verso 24. Jeremías 30, verso 12 al verso 24. Dice así: porque así ha dicho: yo soy el que soy. Incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice: yo soy el que soy. Porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Así ha dicho: yo soy el que soy. He aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo. Y los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada. Y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador. Y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí. Porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice: yo soy el que soy. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí la tempestad del yo soy el que soy sale con furor. La tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira de yo soy el que soy, hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Repite conmigo: en el fin de los días entenderéis esto. Nuevamente: en el fin de los días entenderéis esto. Más fuerte: en el fin de los días entenderéis esto. Más fuerte: en el fin de los días entenderéis esto. Más fuerte: en el fin de los días entenderéis esto. Y es esta palabra que vas a escuchar el día de hoy, acompañada de imágenes en relación a la profecía. Esta profecía la hemos denominado la profecía del azote de adversario cruel. Se refiere a Sión, se refiere al pueblo de Dios. Por tanto, pueblo de Dios que sufrió un incurable quebrantamiento. Fueron quebrados, fueron rotos durante el holocausto bajo la Alemania nazi. Una llaga dolorosa que no pudieron sanar. No había quien pueda juzgar su causa para poder sanar sus heridas, para poder ver claramente aquel sufrimiento que tenían bajo la Alemania nazi, bajo Hitler. No había soluciones eficaces, nadie podía ayudarlos. Todos aquellos que aparentemente amaban al pueblo judío de la dispersión, aquellas naciones, se olvidaron de Israel, se olvidaron de los judíos dispersos. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo, te herí con azote de adversario cruel, dice la profecía. Adversario significa Satanás. Satanás significa adversario. Y Satanás fue el azote cruel
que operó en el pueblo de Dios. ¿Cuál era la causa? El Dios viviente manifiesta a través del profeta Jeremías la magnitud de la maldad del pueblo y de la multitud de sus pecados. El pueblo judío, el pueblo de Dios, incluyendo a cristianos evangélicos que formaban parte también de ese sufrimiento bajo el holocausto en la Alemania nazi, gritaba, estaban quebrados, estaban rotos. Por eso dice la Escritura: ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque lo que han sufrido ha sido algo espantoso, algo terriblemente doloroso. No hay cura, porque murieron, fueron muertos familiares de tantos que formaron parte del pueblo de Dios. Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad te he hecho esto, dice el Señor. Por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero tenía que acabar aquel tiempo de dolor, aquel tiempo de incurable llaga. Y aquellos que los asesinaron, aquellos que los persiguieron, aquellos que los quemaron, que los consumieron con fuego en las cámaras de gas, en los hornos de cremación posteriormente, también serían consumidos de la misma manera. Por eso dice: pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Terminada la Segunda Guerra Mundial, vino la cacería de nazis. Así como los nazis cazaron a judíos, cazaron al pueblo de Dios, se dio la vuelta las cosas, y ellos luego fueron cazados, y se cumplió la profecía bíblica. Amén. Ellos también fueron cazados, ellos también fueron hollados. Inmediatamente después, en 1948, se dio el renacimiento de una nación, la nación de Israel, y de esa manera vino sanidad. Por eso dice la Escritura que sigue en el verso 17: mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice el Señor, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión de la que nadie se acuerda. Nadie se acordaba de Israel como nación, pero tuvieron que acordarse, porque hubo sanidad del Dios de Israel. Inmediatamente los judíos empezaron a volver de la dispersión. Los cautivos de las tiendas de Jacob volvieron a Israel. Por eso dice el verso 18: he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. La ciudad de Jerusalén fue tomada en 1967 en forma completa. Habían tomado el muro de los lamentos, aquel resto arqueológico del segundo templo que fue destruido por los pueblos que estaban bajo el imperio romano en el año 70 de esta edad. Y de esa manera la ciudad fue parte de la nación de Israel y empezó a crecer. La ciudad será edificada sobre su colina, dice la profecía. Ya el 14 de octubre de 1990, los judíos ultraortodoxos, fieles del templo, colocaron el cimiento, la piedra fundamental para construir el tercer templo judío. Y por eso dice la profecía: el templo será sentado según su forma. Y cada año el pueblo de Israel, la nación de Israel, sale en regocijo por las calles, en acción de gracias, voz de nación que está en regocijo. Como nos dice el verso 19, el Dios viviente los ha multiplicado y no han sido disminuidos, los ha multiplicado y no han sido menoscabados, porque han formado el ejército más poderoso del Medio Oriente, y se han hecho respetar con tantos millones de árabes, enemigos del Dios de Israel y de su pueblo. La Escritura nos dice claramente: y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores, y de ella saldrá su príncipe, su señoreador. ¿Quién es el príncipe? ¿Quién es el señoreador? El anticristo, el hombre de pecado, que se ha de sentar en el tercer templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él ha de poner su trono en el lugar santo. Imagínense hasta dónde se ha de acercar a Dios. Por eso dice la profecía: y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí?, dice el Señor. Sabemos que es la bestia que ha de perseguir al pueblo judío. Pero está la promesa del Señor ante ese evento profético que viene justamente cuando ya el tercer templo esté construido. El Señor le da esperanza a su pueblo y le dice: me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios, para aquel tiempo.
Y terminado el tiempo de gobierno de la bestia, del príncipe, del señoreador, del príncipe de Tiro, del hombre de pecado, del hijo de perdición, de la bestia, el Señor saldrá con tempestad. Por eso dice el verso 23: he aquí la tempestad del yo soy el que soy sale con furor. La tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. Es el Armagedón. El Señor ha de venir con tempestad, con granizo del peso de un talento que ha de caer sobre las fuerzas multinacionales que se van a reunir en el valle de Megido para pelear contra el Cordero. La Escritura dice: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Y es palabra de Dios, es palabra del Dios de Israel. No se calmará el ardor de la ira del yo soy el que soy, dice el verso 24 para terminar, hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de mi corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Repite conmigo: en el fin de los días entenderéis esto. Amén. Sabemos que vivimos el fin de los días. Esta palabra ha sido abierta y está conjuncionada con muchos otros aspectos proféticos de la Biblia. Y seguramente mucho pueblo judío que ha de poder ver esto ha de darse cuenta que el holocausto estaba escrito en la Torá, en el Pentateuco, en lo que nosotros llamamos, en ese libro específico, el libro de Deuteronomio. Veamos entonces. En la profecía bíblica, el asesinato de 6 millones de judíos, lo que se conoce en la historia como el Holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial bajo la Alemania nazi, se conoce en la profecía bíblica como la base fundamental para que después el pueblo judío establezca su nación en la tierra de Israel, aquella tierra en la cual Dios había hablado a Abraham y le había prometido que sería suya y su descendencia también. Es necesario comprender en base a la palabra de Dios todo el sufrimiento del pueblo de Dios, del pueblo judío, conforme a la profecía, conforme a lo que está escrito en la Biblia. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 30, el verso 12 en adelante, nos habla de aquella profecía que se conoce comúnmente como la profecía del azote de adversario cruel. Y dice así: porque así ha dicho el yo soy el que soy, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice el yo soy el que soy, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Así ha dicho el yo soy el que soy: he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad de Jerusalén será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo. Y los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Esta es la profecía que nos habla del holocausto. Esta profecía nos habla claramente de la restauración del Estado de Israel al final de los días. Cuando la Escritura nos habla que el Señor sanaría sus heridas, nos habla de la restauración del Estado de Israel allí en el Medio Oriente. Cuando la Escritura nos habla de Sión, esta es Sión de la que nadie se acuerda, nos habla de la restauración del Estado de Israel al final de los días. Pero previamente tendría que ocurrir ese quebrantamiento,
tenía que ocurrir ese dolor terrible, espantoso, que el pueblo judío tuvo que experimentar bajo la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Bajo Hitler, la solución final, el exterminio. Y esto estaba profetizado en la Escritura, estaba profetizado en la palabra de Dios. Es por eso que esta Escritura, en Jeremías 30, en el verso 24, dice claramente: en el fin de los días entenderéis esto. Estamos viviendo tiempos finales, días finales, y entendemos esta palabra, que no solamente está escrita en el libro del profeta Jeremías, sino también en la Torá, en los libros de Moisés, en el Pentateuco, en Deuteronomio, como ustedes van a poder apreciar a través de este estudio bíblico televisivo. Van a poder comprender cuán clara es la palabra, con imágenes, con versos bíblicos y con comentarios específicos al respecto en relación a la historia profética. Yo les invito a que compartan conmigo estos momentos. Reserven 70 minutos de su tiempo para que juntos podamos quebrantarnos en la presencia del Señor y podamos luego darle la gloria, porque Él es Dios todopoderoso, Él es Dios inmutable, Él es un Dios que no cambia, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y toda la historia de la humanidad, que está centralizada a través del pueblo judío, está escrita aquí en la Biblia. Es por eso que consideramos a Israel como el reloj de Dios en un aspecto netamente espiritual, profético, por cuanto nos anuncia que vivimos días finales y pronto nos encontraremos con el Señor en el aire. Aquellos que creemos en Él, aquellos que hemos nacido de nuevo y aquellos que no creen, la humanidad entera se quedará a sufrir y experimentar ese otro holocausto terrible y espantoso que viene, la gran tribulación, un tiempo de exterminio en que se ha de tratar de exterminar no solamente al pueblo judío, sino también al pueblo cristiano, por cuanto el anticristo, el gobernante mundial que viene, se ha de levantar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ha de declarar una guerra abierta contra los santos, contra los hijos de Dios, contra aquellos que se queden atrás del día del arrebatamiento. Por eso es necesario que prestes atención a todo lo que hemos preparado para preparar tu vida, tu familia, a fin de que no te quedes en la gran tribulación y podamos todos juntos escapar pronto de esta tierra que ha de ser juzgada por los terribles juicios de Dios que están determinados en la profecía bíblica. Si se ha cumplido con el pueblo judío, se ha de cumplir también en un corto tiempo más bajo el gobierno mundial del anticristo. Que Dios te bendiga. Veamos juntos entonces. En la profecía bíblica, los hechos profetizados que suceden al pueblo judío en su caso se cumplen en parte y luego en otras generaciones se consuman en su totalidad. Dentro de la historia, el aspecto que ha herido profundamente el alma de los judíos ha sido el holocausto bajo la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Este hecho, como los acontecimientos más importantes de la historia del pueblo judío, no podía faltar en la profecía bíblica. El holocausto estaba profetizado en la Biblia. Conforme a la profecía bíblica, el holocausto tenía que ocurrir primero y después, solo después, la restauración del Estado de Israel y la recuperación de la ciudad de Jerusalén como su capital. Estas señales marcarían el inicio del fin de los días. Cuerpos de hombres desnudos, llevados a las cámaras de gases. La historia secular nos relata que millares de judíos piadosos entonaron su profesión de fe mientras se los empujaba hacia las cámaras de gas. Mujeres desnudas con niños desnudos en brazos, haciendo fila para entrar a las cámaras de la muerte. Ellas creían que el castigo infringido era obra de Dios y constituía en sí mismo la prueba de que Él los había elegido. Eran tratados como ganado en los guetos de Varsovia, en Lodz. De acuerdo con el profeta Amós, en el capítulo 3, verso 2, Dios les había dicho: solo a vosotros he reconocido entre todas las familias de la tierra, y por lo tanto os castigaré por todas vuestras iniquidades. Rostros de dolor, rostros de angustia, rostros sin esperanza. Los sufrimientos de Auschwitz no eran meros sucesos.
Eran sanciones morales profetizadas en la Torá, el Pentateuco. En el campo de Auschwitz veíamos este letrero: el trabajo os hará libres, decía. De esta manera los judíos eran engañados, llevados a esas terribles barracas en que eran hacinados en grande número, en pequeñas superficies, para luego ser llevados a las duchas, a las cámaras de gases y luego después a los hornos de cremación. En la entrada de Auschwitz con su vía férrea de acceso. Todo esto era parte de un plan divino. Confirmaban la gloria futura. Más aún, Dios no solo estaba irritado con los judíos, estaba dolorido, lloraba con ellos. Ahí vemos la cantidad de judíos formados y los niños también. Madres con el rostro tal vez esperanzado, esperando tener algún consuelo. Ancianos, familias enteras, ancianas también. Niños que no sabían lo que ocurría, pero que también fueron exterminados en las cámaras de gases, como las personas mayores, que eran obligadas a desnudarse y luego se les cortaba el cabello. Dios los acompañaba a las cámaras de gas, como los había acompañado en la dispersión, que también estaba profetizada en la Torá, en el Pentateuco. Hitler, el instrumento que Satanás utilizó, el adversario cruel, para destruir, para castigar, para exterminar. Para ellos, para los judíos piadosos, Hitler y las SS eran solo instrumentos de Dios. El azote de adversario cruel profetizado por Jeremías. Porque así ha dicho el yo soy el que soy. Incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. Jeremías 30, verso 12. Ancianos, sin esperanza, con angustia, con dolor. El exterminio se llevaba a cabo con dos métodos: las unidades móviles de ejecución y los campos de la muerte. Los judíos eran llevados a zanjas donde luego se los fusilaba. Esas zanjas servían de tumba. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces, nos dice Jeremías 30, verso 13. Esos rostros de angustia, vejados, humillados. De la misma manera ocurrirá en la gran tribulación con los judíos y con los cristianos que se queden. El holocausto solamente es un ejemplo de lo que ha de ocurrir en la gran tribulación. El anticristo ha de hacer guerra contra los santos y el uso de los gases simplemente es un ejemplo de lo que ha de poder utilizar él con la tecnología que ha de estar presente en aquel tiempo. Muy corto tiempo, por cierto. Cadáveres a la intemperie, rostros de dolor, sin esperanza. Los Einsatzgruppen, o batallones móviles de ejecución, eran dirigidos desde la oficina principal de seguridad del Reich, encabezada por Reinhard Heydrich. Los Einsatzgruppen se encargaban de reunir a los judíos en cada ciudad para luego ejecutarlos en masa. Jóvenes, niños, eran obligados a salir de sus casas. Los batallones móviles estaban listos para obedecer la cadena de mandos: Hitler, Himmler, Heydrich. Había 4 batallones de este tipo, A, B, C, D, cada uno formado por 500 a 900 hombres, asignados a cada uno de los 4 grupos de ejército que invadieron Rusia. Los tanques alemanes invadieron Rusia, avasallando todo lo que encontraban a su paso. Y detrás iban los batallones de exterminio, los Einsatzgruppen, que se encargaban de asesinar a todos los judíos que encontraban en las ciudades tomadas por el ejército alemán en Rusia. En la barrida inicial, los 4 grupos informaron en diferentes fechas, entre mediados de octubre y principios de diciembre de 1941, de que habían liquidado a 125.000, 45.000, 75.000 y 55.000 personas, respectivamente. Hitler se sentía victorioso. Las demás naciones no podían hacer nada.
Todos tus enamorados te olvidaron, dice la profecía. No te buscan, porque como hiere un enemigo te herí con azotes de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Jeremías 30, verso 14. Los tanques nazis seguían avanzando y grupos bastante pequeños de asesinos eliminaron a un enorme número de personas. En Riga, un oficial y 21 hombres mataron a 10.600 judíos. Todo estaba plenamente calculado. En Kiev, 2 pequeños destacamentos del grupo C mataron a más de 30.000 personas. Los judíos eran obligados a limpiar las calles. A fines de 1941 comenzó una segunda barrida y duró todo el año de 1942. En este proceso se procedió a la eliminación de más de 900.000 personas. Se tomaban las ciudades, eran obligados a salir de sus casas y luego se los mataba por fusilamiento fuera de las ciudades. Se los metía en zanjas que después se convertirían en tumbas. Los mismos judíos eran obligados a enterrar y muchas veces a sus propios familiares. El olor era insoportable. El olor de cadáveres putrefactos. Muchas veces se los mataba sin sentido y se los remataba en la cabeza. Incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay medicamentos eficaces. Después de muertos, se los despojaba de sus pertenencias. Para evitar el contacto personal entre asesinos y víctimas, implícito en la muerte a tiros, los grupos ensayaron otros métodos. Se ordenó el uso de dinamita, pero esta dio resultados desastrosos. Luego se pasó a la utilización de los camiones con gases y poco después enviaron 2 a cada batallón de exterminio. Y era algo atroz. Cadáveres, cadáveres, rostros de dolor, rostros sin esperanza, rostros de angustia. La herida no podía ser sanada humanamente. Cadáveres famélicos a causa del hambre, a los cuales el pueblo judío tuvo que ser sometido. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto, dice Jeremías 30, verso 15. Las mujeres judías, las hijas de Sión, eran hacinadas en los campos de la muerte, que se complementaban con las operaciones móviles de exterminio. Rostros demudados de sufrimiento. Isaías 3, verso 16 nos dice: asimismo dice el yo soy el que soy, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y el yo soy el que soy descubrirá sus vergüenzas. Las mujeres, apenas llegaban a los campos de la muerte, eran rapadas. Los altavoces aullaban la orden de desnudarse, cortaban brutalmente los cabellos a todas las mujeres. Eran obligadas a formarse en fila y todas estaban con la cabeza rapada. Habían pasado por terrible sufrimiento, primeramente en los vagones y luego ahora en los campos de la muerte. Algunas todavía esperando a ser rapadas, a ser desnudadas y mostrar sus vergüenzas. Rostros de dolor, de sufrimiento. Tantas habrían sufrido el asesinato de sus familiares. Isaías 3:18 nos dice: aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas. Las mujeres sufrieron mucho en el holocausto. Los zapatos
los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelos, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos, vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Obligadas a desnudarse, dejaban sus ropas, todos sus objetos personales, que luego serían llevados a Alemania. Y después llevaban el envío entero, completamente desnudo, a las cámaras de gas, que según se dijo, eran baños desinfectantes. El terror, el temor, el llanto, la angustia de no saber qué sobrevendría después, en esos cuartos de duchas que no eran más que cámaras de espanto, cámaras de la muerte. Y es simplemente un pequeño ejemplo de lo que ha de ocurrir en la gran tribulación, cuando el anticristo ha de tratar de exterminar todo vestigio de cristianismo, inclusive al mismo pueblo judío. Niñas, muchachas, mujeres, tuvo la más mínima posibilidad de resistir. Los cadáveres serían quemados en los grandes hornos de cremación. Los cadáveres eran sacados de las cámaras de gases por los Sonderkommando, que eran judíos fuertes y que con anzuelos, con pértigas de acero, clavaban los cuerpos y los llevaban a los hornos de cremación. Bebés, mujeres, jóvenes, ancianos, niños. Dentaduras de oro eran sacadas para llevar a Alemania, los cabellos para hacer almohadas y colchones, y luego los hornos de cremación. Se estaba cumpliendo la profecía bíblica: quemadura en vez de hermosura. Isaías 3, verso 24. Llamas de fuego salían de esas terribles chimeneas de la muerte. Dará el yo soy el que soy por lluvia a tu tierra, polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Deuteronomio 28, verso 24. Y fue así. Polvo y ceniza salían de las chimeneas de los hornos de cremación sobre aquellos que llegaban en los trenes, y de la misma manera ellos iban a perecer. Se estaba cumpliendo la profecía bíblica. A otros que llegaban se los desnudaba y obligaba a realizar marchas forzadas, algunos completamente desnudos, otros cubiertos solo por periódicos. Mientras tanto, de toda Europa ocupada llegaban los trenes de la muerte con su carga para ser exterminada en forma masiva. Se construyó y equipó 6 campos de la muerte en Chelmno y Auschwitz, es decir, en los territorios polacos incorporados al Reich. Los judíos eran llevados como carga. Mucha gente moría en los trenes. Y entre Blinka, Sobibor, Majdanek y Belzec, en el gobierno general polaco. Estos 6 campos fueron proyectados y ampliados para llevar a cabo la masacre masiva en escala industrial. Había otros 1.634 campos de concentración y satélites y más de 900 campos de trabajo. Mucha gente moría en los trenes, en el viaje,
Se podrían sus cuerpos y el olor era nauseabundo. Los campos de concentración eran también campos de la muerte, en el sentido de que allí murieron un enorme número de judíos por hambre o por exceso de trabajo. Miren esos cadáveres tirados, esos cuerpos raquíticos por el hambre, mujeres obligadas a trabajar, o ejecutados todos por delitos triviales, o a menudo absolutamente sin motivo. Deuteronomio 28, verso 26 nos dice: y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Hitler había prometido levantar patíbulos en las plazas para colgar judíos, y sus cuerpos sean exhibidos hasta podrirse. Y eso fue lo que ocurrió. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. Miren esa mujer con su niña, con su niño en brazos, llorando, pidiendo auxilio, mientras tanto otro niño, sin saber lo que ocurriría después, canta y baila. ¡Qué dolor! ¡Qué angustia saber lo que vendría después! Mientras tanto la mujer, como enloquecida, pidiendo ayuda en las calles, como otras, sufriendo a causa de la enfermedad. Terribles enfermedades que tuvieron que experimentar en los guetos y en los campos de concentración. Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Deuteronomio 28, verso 34. Y es lo que veían: muerte, 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 muerte. Cadáveres por doquier, por enfermedad, por el hambre, por exceso de trabajo. Los judíos tenían que ver a sus hijos muertos por el hambre, por la escasez de todas las cosas, y por tantos otros motivos que tuvieron los nazis para exterminar al pueblo judío. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Deuteronomio 28, verso 41. Fueron esclavizados, obligados a trabajos forzados, trabajar hasta morir en los campos de cautiverio, en las calles, en todo lugar, tratados como esclavos, en cautiverio. Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará el yo soy el que soy. Multitud de judíos llevados a los campos de concentración, a los campos de la muerte, asesinados. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz del yo soy el que soy, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Imágenes reales, fotográficas, de lo que aconteció. Auschwitz fue elegido a causa del cómodo acceso ferroviario y su aislamiento respecto de los centros poblados. Alambres de púas, cercas electrificadas
rodeaban este campo de la muerte, que aún todavía hoy queda como museo del Holocausto. Las torres de vigías de donde disparaban a todo aquel que tratara de escapar. Mientras tanto, en aquellos días, los trenes de la muerte llegaban de todas partes de Europa. Muchos judíos morían en los trenes, y cuando los sobrevivientes llegaban, los enviaban directamente a las cámaras de la muerte. Kurt Gerstein vio cómo 200 ucranianos, armados con látigos de cuero, abrían las puertas de los vagones de carga, ordenaban salir a los vivos y los castigaban en el suelo. El pueblo alemán sabía del genocidio y lo aceptaba. Había 900.000 hombres solamente en las SS, además de 1.200.000 que trabajaban en los ferrocarriles. Los trenes eran un elemento delator. La mayoría de los alemanes sabían el significado de los trenes enormes y atestados que rodaban en las horas de la noche, como lo sugiere una observación registrada. Estos malditos judíos ni siquiera nos dejan dormir en la noche. De esa manera maldecían al pueblo de Dios. Deuteronomio 28, verso 17 al 19 nos dice: maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y yo soy el que soy. Enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuando pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Yo soy el que soy. Traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras, para tomar posesión de ella. Ahí vemos estas imágenes fotográficas. Los niños con sus estrellas de David. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. Deuteronomio 28, verso 43. Hitler y la Alemania nazi tenía al pueblo judío bajo sus pies. El yo soy el que soy traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, dice la profecía. El águila alemana estaba profetizada, relacionada con los aviones de la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, que bombardeaba las ciudades de Europa, donde también habían judíos de la dispersión. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Y es lo que era Hitler, un hombre fiero de rostro. Miren su cara. Lleno de odio contra los judíos. El anticristo oblará de la misma manera. Y estos rostros se repetirán en la gran tribulación. Cadáveres por doquier. Pero esta vez cristianos y judíos. Y sobre todo cristianos. Que no se te olviden estas imágenes. Porque hay un holocausto mundial que todavía espera en la historia de la humanidad. Ay de las mujeres que estén encintas y de las que críen en aquellos días, dijo el Señor. El holocausto solamente es un ejemplo para todos aquellos que vivimos en estos días finales.
los niños tenían que rendirse. Hacinados, varios en una sola cama. Madres desesperadas, angustiadas. Familias enteras, mientras las hordas nazis los subyugaban. Estaban derrotados. Si un niño de pecho era una molestia durante el afeitado, el guardia sencillamente le reventaba la cabeza en la pared. Un testigo que declaró en los juicios de Nuremberg dijo: solo los que vieron estas cosas con sus propios ojos creerán que los alemanes ejecutaban estas operaciones con sumo placer. Cuánto les alegraba cuando conseguían matar a un niño con solo 3 o 4 golpes. Con qué satisfacción depositaban el cadáver en brazos de la madre. En Treblinka, a la mayoría de los niños los arrancaban de los brazos de sus madres al llegar. Los mataban y los arrojaban a una zanja junto a los inválidos y los tullidos. A veces de la zanja brotaban débiles gemidos, y allí los guardias tenían brazaletes de la Cruz Roja, y se denominaba lugar de enfermería, y los terminaban de matar. Madres desesperadas, porque les arrancaban sus hijas, sus hijos, que serían asesinados luego. Por cuanto no serviste a Yo soy el que soy, tu Dios, con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare el Yo soy el que soy contra ti, con hambre y con sed, y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, hasta destruirte. Los campos eran campos de trabajo, campos de esclavitud. Todos se peleaban por un mendrugo de pan, por la basura. Había alrededor de 8.861.800 judíos en los países europeos que se encontraban directa o indirectamente bajo el control nazi. Se calcula que de este total, los nazis mataron a 5.933.900, es decir, el 67%. Y quedaréis pocos en número, dice la profecía, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz del Yo soy el que soy, tu Dios. Deuteronomio 28, verso 62. En Polonia había 3.300.000 judíos. 90% de ellos fueron exterminados. Muchos tuvieron que sufrir terribles experimentos médicos de la SS, sobre todo con gemelos. Los estados bálticos, Alemania y Austria, el 90% de los judíos fueron exterminados. Vean esos rostros, rostros quebrados, rostros llenos de dolor. Bohemia, Eslovaquia, Grecia y Países Bajos, el 70% de los judíos fueron asesinados. Nazis victoriosos, mujeres llevadas a la miseria. Rusia blanca, Ucrania, Bélgica, Yugoslavia, Rumania y Noruega, el 50% de sus judíos fueron aniquilados. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo. Se masacró a más de 2 millones de judíos en Auschwitz. Horror, espanto. 1.380.000 judíos fueron exterminados en Majdanek. $800.000 en Treblinka.
600,000 en Belzec. $340,000 en Chelmno. $250,000 en Sobibor. Las cámaras de gas estaban profetizadas en la Biblia. Deuteronomio 32, verso 25 dice: por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto, así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Esas son las cámaras del espanto. Las cámaras de gases, cámaras vacías y después llenas de cuerpos muertos para luego ser llevados a los hornos de cremación. La velocidad con que trabajaban las cámaras de gas era sobrecogedora. Treblinka tenía 10 y en cada una cabían simultáneamente 200 personas. Así como yo soy el que soy, se gozaba en haceros el bien y en multiplicaros, así se gozará yo soy el que soy en arruinaros y destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y eso fue lo que pasó. Las naciones que fueron dispersos fueron arrancados. Rudolf Hess, comandante de Auschwitz, se vanagloriaba de que cada una de las cámaras de gas de Auschwitz podía admitir 2,000 personas. Y el yo soy el que soy te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Muchos judíos, por ser perseguidos, tuvieron que convertirse al catolicismo romano y a las religiones de los ídolos. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues aún te dará yo soy el que soy, corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, dice la profecía. Utilizando cristales de gas de ciclón B, las 5 cámaras de Auschwitz podían liquidar a 60,000 hombres, mujeres y niños cada 24 horas. Esas son las garrafas del gas ciclón B. Son los gases de la muerte. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti. Y estarás temeroso de noche y de día. Y no tendrás seguridad de tu vida. Y eso fue lo que ocurrió. Hess dijo que había asesinado a 400,000 judíos húngaros, además de otros grupos, durante el verano de 1944, y que en total, por lo menos 2.500.000 seres humanos, entre judíos y no judíos, fueron gaseados e incinerados en Auschwitz, además de otro 500.000 que murieron de hambre y enfermedad. He ahí Rudolf Hess, comandante de Auschwitz. Yo soy el que soy, te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Deuteronomio 28, verso 22. Yo soy el que soy, te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser sanado. Capítulo 28, verso 27. Te herirá yo soy el que soy, con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, yo soy el que soy, tu Dios. Entonces yo soy el que soy,
aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Y traerás sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, yo soy el que soy, la enviará sobre ti hasta que seas destruido. La enfermedad aniquiló a mucho pueblo judío en los guetos, en los campos de concentración, en los mismos campos de la muerte. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Y eso ocurrió ya cuando Hitler había asumido el poder en 1933, cuando los judíos fueron perseguidos, despojados de sus bienes. Ya estaba en marcha el plan macabro. Durante muchos meses de 1942, 1943, 1944, los nazis mataban semanalmente y a sangre fría a más de 100.000 personas, principalmente judíos. Muchos no sabían lo que les esperaba después. Pero acontecerá, si no oyeres la voz del yo soy el que soy tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Las mujeres judías en las ciudades fueron quebradas por el dolor. En Francia, 90.000 judíos franceses fueron asesinados. Correspondían al 26% de la población judía. De 75.000 judíos deportados, solamente sobrevivieron 2.500. El ejército nazi entró triunfante a París. Y los cielos que están sobre tu cabeza, dice la profecía, serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Los aviones de la Fuerza Aérea Alemana arrojaban sus bombas. Los cielos de Europa eran de bronce. Ciudades en las cuales vivían judíos de la dispersión veían con tormento y horror el ataque con las bombas. Y en la tierra, el hierro de los tanques y de todo el armamento terrestre, causando muerte y destrucción. Italia, 1.007 judíos enviados a Auschwitz, solo 16 sobrevivieron. Hitler convenció a Mussolini para poder conquistar Europa y lo logró. Y el yo soy el que soy enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres tu mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Rostros de dolor y angustia. En Grecia 60.000 judíos habían, se salvaron solo 2.000. Las hordas nazis tomaron Grecia y se encargaron de exterminar a 58.000 judíos. Y quedaréis pocos en número, dice la profecía. El yo soy el que soy traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. En Bélgica habían 65.000 judíos. Mataron a 40.000. Niños, mujeres, tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra
Dijo Isaías en el capítulo 3, verso 25. Los varones dejaron sus fuerzas en esta guerra. Cientos, miles de cadáveres tirados en las calles, en el campo. En Holanda había una comunidad judía de 140.000 personas. Y asesinaron a 105.000, incluyendo a bebés como este. Isaías 3:26 nos dice: sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, la hija de Sión, desamparada, se sentará en tierra. Esqueletos a la intemperie, en los campos de la muerte. Y las mujeres judías sentadas, sin esperanza, con dolor, con angustia. Finlandia se negó a entregar sus 2.000 judíos. He aquí los ojos del yo soy el que soy, el Señor, están contra el reino pecador. Yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice el yo soy el que soy. Amós 9, verso 8. En Dinamarca trasladaron a Suecia a la casi totalidad de su comunidad judía de 5.000 personas. Amós 9, verso 9 nos dice: porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen: no se acercará ni nos alcanzará el mal. En Hungría, 21.747 judíos fueron asesinados. 546.260 fueron deportados a los campos de la muerte. Solo sobrevivieron 116.500. Auschwitz. Cadáveres en las vías férreas. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley del yo soy el que soy de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Isaías 5:24. Es el fuego que quemaba los cadáveres en los hornos de cremación. Por esta causa se encendió el furor del yo soy el que soy contra su pueblo, y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo eso no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Su mano es extendida porque falta el tiempo de angustia de Jacob, la gran tribulación. Y esto es solamente un ejemplo de lo que ha de ocurrir pronto. El gueto de Varsovia tenía por lo menos 445.000 judíos, con una densidad de 7.2 personas por habitación. Allí, 83.000 individuos murieron de hambre y enfermedad en menos de 20 meses. Se concentraba a los judíos en los guetos. Después se los llevaba a los trenes de la muerte que los transportaba a los campos de exterminio. Dijo el yo soy el que soy, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron mi voz, ni caminaron conforme a ella. Jeremías 9, verso 13. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho el yo soy el que soy de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. Y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Jeremías 9, verso 16. Rostros de niños, mujeres,
desesperación, zozobra, angustia, pena, desilusión. Estrellas de David en cada uno de los judíos. Cámaras de gases, cámaras de la muerte y, como dice la profecía, cámaras de espanto. Hornos de cremación, quemadura en vez de hermosura. Y judíos acribillados en los campos de concentración cuando intentaron escapar. Así dice el yo soy el que soy de los ejércitos. Considerad y llamad plañideras que vengan. Buscad a las hábiles en su oficio. Jeremías capítulo 9, verso 17. Y dense prisa, añade, y levanten llanto por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen en aguas. El pueblo judío experimentaba esta profecía bajo el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Perseguidos, vejados, humillados, ultrajados, sin esperanza. Guetos que se constituían en campos de la muerte también, a causa del hambre, la enfermedad, los trabajos forzados. Llanto y dolor. La educación religiosa judía conocía la profecía bíblica, por lo que tendía a fomentar la pasividad. Los judíos hasídicos eran los que estaban más dispuestos a aceptar su destino como expresión de la voluntad de Dios. Estos judíos religiosos citaban la escritura de Deuteronomio capítulo 28, versos 66 y 67. Y tu vida será dudosa ante ti, y temerás día y noche, y no tendrás ninguna certeza sobre tu vida. Entraban en los trenes de la muerte envueltos en sus chales de plegarias, recitando los salmos. Dolor, victoria en los rostros nazis, y los judíos despojados, destruidos, asombrados por tanta maldad. Tenían que rendirse de todo lugar donde se los encontraba. Se estaba cumpliendo la profecía bíblica, el azote de adversario cruel. Creían en el martirio por la gloria de Dios. Judíos que fueron justificados por creer en la palabra, en el verbo. Judíos que pasaron a la gloria de Dios para ver a su Mesías príncipe después de su muerte. Habían otros judíos que no creían y por supuesto no fueron justificados por la fe en la palabra de Dios. Se perdieron, cayeron. Jeremías 9, verso 19 nos dice: porque de Sión fue oída voz de endecha, cómo hemos sido destruidos, en gran manera hemos sido avergonzados, porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Oíd pues, añade, oh mujeres, palabra del yo soy el que soy, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestras hijas, y lamentación, cada una a su amiga. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar, sí, dice la palabra, exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Las hordas nazis, los grupos de exterminio, casa por casa, entraban y sacaban a los hombres, a las mujeres, a los niños, y los asesinaban sin piedad. Eran literalmente exterminados.
miembro del Sonderkommando judío que limpiaba las cámaras de la muerte de Auschwitz después de la administración de gas, atestiguó que vio a un grupo de judíos piadosos de Hungría y Polonia que habían conseguido un poco de brandy. Se pusieron a cantar y bailar, dice, antes de entrar a las cámaras de gas, porque sabían que poco después se reunirían con el Mesías. Jeremías 9:22 nos dice: habla, así ha dicho el yo soy el que soy. Los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador, que no hay quien los recoja. Judíos que un momento estaban vivos y luego muertos. Muerte, destrucción, aniquilamiento, exterminio, a causa del hambre, la enfermedad, las cámaras de gases. La profecía del azote del adversario cruel también claramente nos determina aquello que ocurriría con el adversario cruel, los adversarios, aquellos que fueron utilizados por Satanás, el adversario, para que con toda crueldad se cumpla las palabras de Dios, la profecía bíblica respecto del holocausto. Jeremías capítulo 30, verso 16 nos dice: pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. El ejército aliado estaba por tomar la capital de Alemania, Berlín. Llegaron a la Cancillería y en su interior, en el búnker subterráneo, encontraron los cuerpos muertos de Hitler y su recientemente desposada esposa, Eva Braun. Ellos fueron quemados, sus cadáveres fueron consumidos, de la misma manera como lo habían hecho con el pueblo judío. Se cumplía la profecía: serán consumidos todos los que te consumen. Pero también Hitler tenía sus allegados, la SS, la famosa SS. Se establecieron los juicios que determinarían claramente la culpabilidad de todos aquellos que provocaron el holocausto. Y está escrito en la palabra: todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Muchos de ellos fueron juzgados y fueron condenados a cadena perpetua. Otros fueron condenados a muerte. Y se cumplió la profecía: hollados serán los que te hollaron. Y por supuesto, otros escaparon. Y es cuando se dio la cacería de nazis por todas partes del mundo. Y por supuesto, sabemos que la profecía nos dice claramente: y todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Todo lo que ustedes van a poder ver constituye un cumplimiento de la profecía bíblica que empieza con la muerte de Hitler y continúa con lo que es la terminación, el fin de la Segunda Guerra Mundial, y continúa con el juicio de Nuremberg y todos los restantes juicios que sucedieron en base a este holocausto judío. Nosotros, en base a esta profecía bíblica, comprendíamos claramente de que el pueblo de Israel se constituiría nuevamente en nación. Nuevamente podrían constituirse en nación en la tierra de Israel, en Sión. Las heridas serían sanadas. Y ya desde el momento en que Hitler, el adversario cruel, era vencido, se anunciaba la reconstrucción de la nación de Israel, la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, la toma de Jerusalén. Y por supuesto también tendríamos que hablar del tercer templo judío. Claramente en la profecía bíblica nosotros encontramos esta escritura, el verso 17 y el verso 18, que nos dice así: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor, porque desechada te llamaron diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Y llegaría el momento en que la humanidad diría: esta es Sión, porque Israel se constituyó en nación. Cuando ya nadie se acordaba, tuvieron que acordarse del pueblo judío y nuevamente pudieron establecer el Estado judío en la tierra en que Dios había
prometido a Abraham. Por eso está escrito, así ha dicho el yo soy el que soy. He aquí, yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. El pueblo judío empezó a retornar a la tierra de Israel apenas acabada la Segunda Guerra Mundial. Todavía tuvieron problemas para entrar hasta 1948, en que después de la constitución, del establecimiento de la nación de Israel, ellos pudieron llegar en forma más libre desde todas las partes de la tierra donde el Dios vivo los había esparcido a causa de su desobediencia. Pero también la profecía decía, y la ciudad será edificada sobre su colina. La ciudad de Jerusalén nuevamente vendría a ser habitada por judíos. Y fue así. En 1967, en la Guerra de los 6 días, ellos tomaron la ciudad de Jerusalén, llegaron al lugar más santo conforme a la Escritura, lo que significa para el pueblo judío en base a la Biblia. Y ya desde aquel momento se anunciaba la reconstrucción del tercer templo judío. Ya inclusive desde la muerte de Hitler se anunciaba que pronto el pueblo judío podía estar nuevamente en Jerusalén. Y si estaba en Jerusalén, tenía que reconstruirse el tercer templo judío. Y es lo que ahora nosotros esperamos. La profecía nos dice claramente, la ciudad será edificada sobre su colina y el templo será asentado según su forma. Es lo que esperamos ahora. Se están preparando los utensilios del templo, el sacerdocio, y pronto, muy pronto, el tercer templo se ha de edificar en Jerusalén, en el monte del templo, en esa explanada que está al norte de la mezquita musulmana llamada Cúpula de la Roca, en ese lugar baldío que hoy nadie le presta atención. Ese lugar, el lugar santísimo, ese lugar, el lugar santo, ese lugar donde estaba el atrio exterior, ese lugar donde se ha de edificar el tercer templo judío. Veamos lo que sigue y luego volvemos a poder compartir más detalles de esta profecía bíblica que estamos seguros está causando bendición y quebrantamiento a muchos que todavía no se encuentran preparados. Pero tenemos tiempo. Prepárate, hermano, porque el tiempo es breve. La venida del Señor está cerca. Este ejemplo del holocausto simplemente nos hace pensar en aquel terrible holocausto que sobreviene a la humanidad. La gran tribulación, como el Señor Jesús nos manifestó. Gran tribulación como nunca antes ha habido desde el principio del mundo, ni habrá después de aquella. Veamos, entonces. Hitler y su esposa Eva Braun aparecieron muertos cuando el ejército ruso tomó la Cancillería y su búnker subterráneo. Sus cadáveres fueron quemados, consumidos como lo habían hecho con los judíos. Se anunciaba el retorno a Jerusalén y la reconstrucción del tercer templo judío. La profecía del azote de adversario cruel de Jeremías 30, versos 12 a 24, tenía que cumplirse a cabalidad. El verso 16 decía, pero serán consumidos todos los que me consumen. Vemos imágenes claras de Hitler y la ciudad de Berlín hollados. El ejército aliado tomó Berlín a principios de 1945. Hitler estaba derrotado, vencido. Consumidos serán los que te consumen, como esa esvástica nazi. Y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, nos dice la misma Escritura. Apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, el juicio de Nuremberg marcó un hito en la historia mundial, porque fue la primera vez en que se juzgó a los hombres por crímenes contra la humanidad. Which we seek to condemn and punish have been so calculated, so malignant and so devastating, that
civilization cannot tolerate their being ignored. Los nazis, los cazadores asesinos del pueblo judío, fueron juzgados, unos condenados a prisión perpetua, como Rudolf Hess. Ese es Goering. Ese es Hess, Rudolf Hess, con una sonrisa sardónica. You must prove guilty or not guilty. El no de un corazón endurecido. Miembros de los grupos de exterminio, médicos de la SS y otros tenían que responder por el holocausto. Nuremberg fue el primero de varios juicios. En septiembre de 1946, 12 oficiales nazis de alto rango fueron sentenciados a muerte. The brutal sentence is used to death by hanging. Y a todos los que hicieron presa de ti, daré en presa, dijo la profecía. Y muchos escaparon, muchos nazis escaparon por todo el mundo. Y los judíos empezaron a cazar nazis, como el Centro Simón Wiesenthal, el Servicio Secreto Israelí, Mossad y otros. La profecía bíblica se cumplió. El instrumento bíblico de disciplina de Dios por la desobediencia del pueblo judío fue Satanás, el adversario cruel. En la Biblia se nos revela que Satanás siempre escoge corazones malignos y perversos, como el de Judas en su momento, como también el corazón de Hitler, Hess, Himmler, Heydrich, Göring, Goebbels y toda la SS para el holocausto. Recordemos que Satanás significa adversario. Los hombres perversos que permiten que Satanás llene su corazón tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, porque escrito está. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Faltaba poco. Las heridas serían sanadas. El pueblo judío tendría la oportunidad de retornar a la tierra de Israel, al hogar que Dios había determinado a través de Abraham. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dijo el Señor. Sión volvería a ser fundada. El pueblo judío volvería a los montes de Israel y haría florecer esa tierra, haría florecer el desierto, como nos habla también la profecía bíblica. Tendrían que recuperar la ciudad de Jerusalén y así lo hicieron. Y por supuesto también tendrían que reconstruir el tercer templo judío, que ahora está en planificación. Todo esto se está cumpliendo ante nuestros ojos. Y simplemente nosotros damos la gloria al Dios del cielo por cuanto la palabra se cumple. Nosotros leemos en Jeremías, en el capítulo 30, el verso 19 y 20. Y saldrá de ellos, dice, acción de gracias y voz de nación que está en regocijo. Y los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. Veamos lo que sigue. Ha de causar bendición en su vida. Veamos. De acuerdo a esto, nosotros los miembros del Consejo Nacional, representando al pueblo judío en Palestina y al movimiento sionista mundial, nos hemos reunido en asamblea solemne el día de hoy, el día que terminó el mandato británico sobre Palestina. Estamos aquí para proclamar el establecimiento del Estado judío en Palestina. Será llamado Medinat Israel, el Estado de Israel. La profecía dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Dice, el yo soy el que soy, porque desechada te llamaron. Diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Nadie se acordaba de Israel como nación. Era una nación desechada entre las naciones. Había llegado el momento. La profecía del azote de adversario cruel traía al final de los días sanidad para el pueblo de Israel. Las heridas del holocausto serían sanadas. Sión sería nuevamente fundada como nación. Volvería a ser el hogar de los judíos. Así ha dicho el yo soy el que soy. He aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob. Por un breve momento te abandoné,
pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Dice el yo soy el que soy, tu Redentor. Dice el yo soy el que soy, el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. En aquel tiempo dice, yo soy el que soy. Yo seré por Dios a todas las familias de Israel. Y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho, yo soy el que soy. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Cuando Israel iba en busca de reposo, retornando a Jerusalén. Porque aquí que vienen días, dice el yo soy el que soy, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá. Ha dicho el yo soy el que soy, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Israel recupera Jerusalén en junio de 1967, porque así lo había dicho el yo soy el que soy de los ejércitos. Aquí vemos a israelíes en el Muro de los Lamentos en junio de 1967, llevando la Torá, el rabino Shlomo Goren, proclamando y cantando Jerusalén y el Shahar. Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, dice Zacarías 8, verso 4. Y esto se cumplió. Ancianos y ancianas en Jerusalén, llevando la Torá, cantando y danzando hoy en Jerusalén, capital de Israel, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días, dice Zacarías 8, verso 4. Y las calles de la ciudad, tanto como la Jerusalén antigua como la Jerusalén moderna, estarían llenas de muchachos y muchachas que jugarían en ellas, como nos dice Zacarías 8, verso 5. Y es lo que está aconteciendo hoy en día. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo, nos dice el verso 6 de Zacarías 8. En aquellos días, añade, también será maravilloso delante de mis ojos, pregunta el Dios de Israel, el yo soy el que soy de los ejércitos. Así ha dicho el yo soy el que soy de los ejércitos. En Zacarías 8, verso 7. He aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, como España, Estados Unidos, donde hay una comunidad judía enorme en el día de hoy y participa de eventos cívicos como este, en que está no solamente la bandera de los Estados Unidos, sino también la estrella de David. Y los traeré, dice la profecía, y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo. Y están retornando poco a poco de América a la tierra de Israel, a Eretz Israel. Y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia, manifestando lo que ha de ocurrir en el milenio. Así ha dicho el yo soy el que soy de los ejércitos. Esfuércense vuestras manos. Zacarías 8, verso 9. Los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas.
desde el día que se echó el cimiento a la casa del yo soy el que soy de los ejércitos, para edificar el templo, el futuro tercer templo, como está escrito en Zacarías 8, verso 9. Y fue así, porque en octubre de 1990, en la fiesta de los tabernáculos, judíos ortodoxos llamados fieles del templo colocaron la piedra fundamental de 4 toneladas del futuro tercer templo, trayendo la Torá, danzando y cantando. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, dice la profecía, refiriéndose al holocausto. Ni hubo paz para el que salía, ni para el que entraba, a causa del enemigo. Yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero, refiriéndose a la Segunda Guerra Mundial. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Zacarías 8, verso 11. Porque retornaron desde los 4 puntos cardinales de la tierra, de Rusia, del norte, del oriente, de Alemania. He digs in David's city and treasures there unfolds. He says he feels his history in every stone. España. Porque habrá simiente de paz, dice la profecía, refiriéndose al Estado de Israel. La vid dará su fruto y dará su producto, la tierra. Zacarías 8, verso 12. Y los cielos darán su rocío, como vemos en estas imágenes. Y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto, dice Zacarías 8, verso 12. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, refiriéndose al holocausto. Zacarías 8, verso 13. Cadáveres, muerte, dolor, profunda herida. Campos de concentración. Muerte. Pobreza, miseria, hambre. Zacarías 8:13 añade: oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. Como vemos en estas imágenes, cuando empezaron a retornar a la tierra de Israel después del holocausto, y empezaron a edificar, a construir en Sión, en la tierra que Dios había dado a sus padres, y los niños empezaron a crecer en la tierra prometida. No temáis, mas esfuércense vuestras manos, dice el Señor. Zacarías 8, verso 13. De esta manera, hemos visto claramente el cumplimiento de la profecía bíblica, pero esta no termina aquí. Jeremías capítulo 30, en el verso 20, en su última parte, todavía dice: y castigaré a todos sus opresores. Y el verso 21 añade: de ella, refiriéndose a Sión, saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador. ¿Quién es el príncipe? ¿Quién es el señoreador? Es el anticristo, el príncipe que ha de venir, el gobernante mundial, la bestia, tal cual la tipificó el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 13, la bestia. En el verso 7 de ese capítulo nos dice que ha de recibir autoridad, ha de recibir el gobierno mundial, por cuanto manifiesta en forma clara, y se le dio autoridad sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. Pero también aquí en la Escritura, en Jeremías 30, verso 21, dice el Señor: y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí,
Porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice el yo soy el que soy. Y de él habló nuestro Señor Jesucristo acá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, en el verso 15, cuando nos dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas, ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en Shabbat, ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Hasta dónde podrá acercarse el anticristo? Hasta el lugar santo. ¿Quién es el que se atreve? Dice la profecía. Es el anticristo, el señoreador, el príncipe que ha de venir, el asirio, el gobernante del mundo, que se ha de sentar en el tercer templo judío y se ha de sentar para hacerse adorar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4 dice: el cual se opone contra todo lo que se llama Dios, pues objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, refiriéndose al tercer templo judío. De esto la profecía claramente nos manifiesta que sobreviene a la humanidad terribles días de dolor, gran tribulación bajo el gobierno del anticristo. Todavía al pueblo judío le espera sufrir mucho. Es lo que la Escritura llama el tiempo de angustia de Jacob. Jeremías 30, verso 4 en adelante nos dice: estas pues son las palabras que habló el yo soy el que soy acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho el yo soy el que soy: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice el yo soy el que soy de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, le dice a Israel, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán al yo soy el que soy su Dios, y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice el yo soy el que soy, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá y descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice el yo soy el que soy, y destruiré, escúchalo bien, a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Porque así ha dicho el yo soy el que soy. Incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Y ella habla del holocausto. Pero sabemos que después del holocausto, de que Sion inclusive tendría que ser fundado, de que tendría que construirse el tercer templo judío, habiéndose recuperado la ciudad de Jerusalén, tiene que venir todavía el tiempo de angustia para Jacob, el tiempo en que el señoreador se ha de acercar al lugar santo, ahí ha de poner su trono y se ha de hacer adorar como Dios. En esos días terribles el pueblo de Israel ha de sufrir mucho, y no solamente el pueblo de Israel, sino el resto de la descendencia del pueblo de Israel, el pueblo cristiano, todos aquellos que se hayan quedado atrás desde el día del arrebatamiento, todos aquellos que se hayan quedado por no haber madurado
teniendo la oportunidad de congregarse, de asistir a la congregación para alimentarse de la palabra de Dios, para buscar al Señor en santidad, porque está escrito, sin santidad nadie verá al Señor. Y tendrán que quedarse en aquellos días para sufrir esos terribles dolores, incurable quebrantamiento, dolorosa llaga, terrible dolor, terrible sufrimiento que aún todavía espera a todos aquellos que se queden para la gran tribulación. Para aquellos el Señor dice claramente acá, en Jeremías, en el capítulo 30, el verso 22 dice, y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. La fe en el Dios de Israel, la fe en el Dios que creó los cielos y la tierra, ha de ser importante para poder perseverar firmes hasta que el Señor se glorifique. Por cuanto el anticristo ha de hacer guerra contra los santos y los ha de vencer, como dice la Escritura. Ha de ser una guerra total de exterminio, no solamente contra el pueblo judío, sino contra todo vestigio de cristianismo. Por eso es necesario que ahora nos preparemos, porque el Señor viene a recoger a su pueblo. Así como el pueblo de Israel está siendo recogido de las naciones para volver a Sion, nosotros también ahora tenemos la oportunidad de volver a Sion. Pero no es la Sion terrenal, es la Sion celestial. Como nos dice claramente el autor de los Hebreos, nos hemos acercado al monte de Sion, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios vivo. Nosotros ahora tenemos la obligación, la responsabilidad de volver a Sion. Somos sionistas del cielo y por ello debemos prepararnos y de ninguna manera quedarnos en ese holocausto terrible que todavía ha de ocurrir en poco tiempo más. La gran tribulación, esas imágenes de dolor, de cadáveres y de tanta persecución, solamente es un adelanto, por cuanto esta profecía se ha cumplido solamente en parte y se ha de consumar a plena cabalidad en los días de la gran tribulación, en el día del Señor, en el tiempo de angustia de Jacob, en el día de la ira del Cordero, como dice la Escritura. Y más adelante, en Jeremías capítulo 30, verso 23, nos habla de la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando nos dice, he aquí, la tempestad del yo soy el que soy sale con furor. La tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. Y de esto el Señor Jesús nos habló en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, en el verso 27 y 28. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Todas las naciones, todos los reyes de la tierra se reunirán para pelear contra el Cordero y sus santos. Pero la Escritura dice que el Cordero los vencerá. Y el Señor añadió en el verso 28 del Evangelio de Mateo, capítulo 24, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Los cadáveres de todos aquellos que peleen contra el Cordero en Armagedón, en la batalla de Armagedón, en la campaña de Armagedón, allí en Israel, en el valle de Megiddo, servirán de alimento a las aves del cielo. Cuerpos muertos que servirán a las aves que el Señor ha de llamar a la gran cena del Dios Todopoderoso. Por eso la Escritura nos habla de tempestad, nos habla la profecía de un granizo que ha de caer con el peso de un talento, de aproximadamente 33 kilogramos de peso. Jeremías 30, verso 24 añade, no se calmará el ardor de la ira del yo soy el que soy, hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Y termina así, en el fin de los días entenderéis esto, dice el Señor. Ahora lo entendemos, ahora conocemos, y tú tienes la oportunidad de buscar más al Señor, de consagrarte más a Él, o simplemente no creer esta palabra y prepararte para quedarte en la gran tribulación, y a costa de tu vida, sí, a costa de tu vida, por cuanto el anticristo ha de ordenar decapitar a todo aquel que adore a Cristo. Recuerda que Él ha de exigir adoración mundial de su imagen,
que ha de aparecer a través de la superautopista de la información. De esto la profecía nos habla, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Apocalipsis 13, verso 15. Y continúa, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la frente o en la mano derecha, sin la cual nadie pudiese comprar ni vender. Aquí hay entendimiento. El que tiene entendimiento, el que tiene sabiduría, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Simplemente tú sabes lo que está ocurriendo ahora. El mundo y su economía va en forma directa hacia el dinero electrónico. Y pronto, mediante un microchip en la frente o en la mano derecha, todos los ciudadanos del mundo, del gobierno mundial, podrán comprar y vender. Esa es la profecía, la marca de la bestia, la marca del anticristo. Y todo esto ya vemos como un adelanto a través de las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, los microchips que se implantan para identificar a los cachorros, a las mascotas, que se venden inclusive a través del periódico local. Todo esto está siendo preparado. Y tú ahora tienes la oportunidad de conocerlo, de saber, a fin de que no caigas en las garras del anticristo. Porque así como Hitler, él ha de hacer una guerra total. Pero no solamente va a ser en Europa, sino va a ser en todo el planeta. Por eso, prepárate ahora. Deja que el Señor Jesucristo tome tu vida. Vivimos el fin de los días.